Las alarmas de plasma aullaban en la cabina del Omni 1. El Dr. Aris Thorne se aferró a su consola holográfica mientras los datos de la brecha en el casco parpadeaban en rojo. Detrás de él, Jax, el mercenario con el brazo de cromo, preparaba su rifle de pulsos, con el rostro contraído en una mueca de furia. Habían venido a investigar una fuente de energía anómala para la corporación Omni, pero algo los había encontrado primero. El metal crujió y el agua helada del abismo se precipitó dentro. Las luces murieron, reemplazadas por el resplandor de una gigantesca silueta bioluminiscente que se cernía sobre ellos. Era una nave, pero se movía como una criatura viva, con aletas de luz y un cuerpo que parecía hecho de coral y metal forjado. El Omni 1 era una lata de sardinas frente a una ballena. Aris despertó en una habitación blanca y austera. No había puertas, solo paredes que brillaban suavemente. Una figura humana, hecha de luz azul translúcida, se materializó ante él. «Soy Kaito», dijo el holograma. «Y tú, eres mi invitado a bordo del Tritón. Considera esto un rescate o una captura. La perspectiva depende de ti». Kaito guió a Aris al puente de observación. No era un puente, sino una cúpula de cristal que ofrecía una vista de 360 grados del fondo marino. Pero no era un desierto. Ante ellos se extendía una ciudad abisal, construida con corales luminiscentes y tecnología desconocida, por la que se deslizaban bancos de peces robóticos. «El mundo de la superficie está muriendo, doctor», dijo Kaito. «Yo elegí construir uno nuevo, lejos de allí, en las entrañas de la nave». Jax no estaba impresionado. Para él, aquello era una jaula dorada. Caminaba por los pasillos orgánicos del Tritón, buscando una debilidad, una salida. Se detuvo ante el corazón de la nave, un núcleo bioenergético que latía con una luz verde esmeralda, pulsando como un corazón vivo. «No todo aquí abajo es tecnología», explicó Kaito, mientras el Tritón se deslizaba junto a una criatura colosal. Era una medusa cristalina, del tamaño de un edificio, cuyos tentáculos emitían pulsos de luz en patrones complejos. «Ellas son las verdaderas dueñas de este mundo. Yo solo soy su guardián». Aris observaba fascinado, todos sus conocimientos de xenobiología puestos en jaque. En la biblioteca de datos del Tritón, el asistente androide Kenji conectó sus puertos a la consola principal. Millones de terabytes de información fluyeron hacia sus procesadores. Datos sobre formas de vida imposibles, sobre la ecología del abismo, sobre la filosofía de Kaito. Sus directivas corporativas comenzaron a parecerle limitadas. La calma se rompió con una nueva alarma, grave y profunda. En el sonar apareció una firma hostil, un submarino de guerra corporativo, clase Megalodón, negro, anguloso y erizado de torpedos. Omnicorp había venido a buscar su propiedad. «Parece que tus antiguos jefes son insistentes», dijo Kaito con una sonrisa tensa. El Megalodón disparó una salva de torpedos, pero Kaito no respondió con fuego. En su lugar, el Tritón liberó un enjambre de pequeños drones que se movían como un banco de peces. Rodearon al submarino enemigo, se adhirieron a su casco y emitieron un pulso electromagnético que apagó todos sus sistemas, dejándolo muerto en el agua. Una victoria sin violencia. Con la amenaza neutralizada, el silencio volvió al puente. Kaito se volvió hacia Aris. «Te daré una opción que yo nunca tuve, doctor. Puedo devolverte a tu mundo de corporaciones y cielos contaminados. O puedes quedarte aquí, en la última frontera, y ayudarme a protegerla».
Aris miró hacia la infinita y oscura belleza del abismo, un universo entero esperando a ser descubierto.